Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde la ciudad de Cartagena, más exactamente desde el sector conocido como Mamonal, donde se encuentra ubicada la refinería de Cartagena y donde se desarrolla el megaproyecto de ampliación y modernización de la misma por parte de la multinacional CBI. Precisamente 12.000 trabajadores al servicio de esta multinacional se declararon en paro desde hace más de 12 días. Estos obreros, quienes realizan labores para la ampliación y modernización de la refinería, se han rebelado por las condiciones laborales en que trabajan diariamente. A 8 días de haberse iniciado las protestas por parte de los trabajadores del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, en el marco de la Asamblea Permanente, los senadores Alexander López y Daira Galvis escucharon las peticiones de los manifestantes que continúan en su firme decisión de luchar por sus derechos. Las instalaciones de la USO Cartagena sirvieron como escenario en donde aproximadamente 300 trabajadores de la empresa CBI y subcontratistas dieron a conocer ante estos representantes del Senado sus denuncias. Todo ello en pro del mejoramiento de sus condiciones laborales. Entre otras, sobresalieron el maltrato por parte de los directivos del proyecto, la discriminación de los empleados cartageneros sobre el de los extranjeros, americanos, peruanos y venezolanos, las malas condiciones físicas para laborar y el incumplimiento de las políticas de salud ocupacional. Presidentes de Junta de Acción Comunal de varios sectores de la ciudad y líderes comunitarios ofrecieron su respaldo a los trabajadores. Con esas palabras, la comunidad de Cartagena tiene la firme resolución de apoyo a los trabajadores de CBI y subcontratistas. Por el momento y ante la negativa de los directivos de estas empresas a sentarse en una mesa de negociación, las protestas y el paro total de labores continúan. 3 senadores de la República, quienes hacen parte de la Comisión Quinta del Senado, llegaron hasta las instalaciones de CBI donde se desarrolla la Asamblea Permanente para recepcionar por parte de los trabajadores denuncias de la forma como son tratados por los administradores, más conocidos aquí como los foreman y los general foreman. En los testimonios, los trabajadores aducen malos tratos por parte de los extranjeros y la fuerza pública. El senador Alexander López hizo parte de la comisión de congresistas que llegó hasta las instalaciones del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena para constatar las denuncias de los trabajadores que laboran ahí en cuanto a violación de derechos laborales y que hoy los tiene en una asamblea permanente. Testimonios fueron recogidos por el congresista sobre represión sindical por parte de la multinacional CBI y del Estado colombiano, constreñimiento laboral, persecución laboral, levantamiento de fuero sindical por jueces sin fundamentos, violación de convenciones colectivas, el asesinato de trabajadores al parecer por denunciar los atropellos de las empresas y que ante esto el Ministerio de Trabajo y los organismos de control no han hecho nada. De esclavitud laboral que hoy viven los trabajadores aquí en la refinería de Cartagena. Es doloroso ver cómo más de 12.000 trabajadores no tienen protección ni de la Constitución ni de la ley colombiana. Esto parece territorio extranjero. Duelen los testimonios de los trabajadores, quienes reclaman condiciones dignas de trabajo, salarios justos, contrato de trabajo a término indefinido, trabajadores que reclaman el derecho a una dignidad laboral, las cargas de trabajo de más de 14 y 16 horas, las condiciones de alimentación, en fin, o sea, aquí estamos en una situación de infamia, en una situación de crueldad, de represión absurda, una represión impuesta por empresas transnacionales como CBI y Reficar, que actúan aquí en esta refinería, que actúan en territorio nacional y que da vergüenza que no haya un gobierno. Junto al senador López Maya también estuvieron los congresistas Félix Valera y Daira Galvis en una reunión improvisada con el presidente de Reficar, Reyes Reynoso. Cuestionó la forma como 12.000 trabajadores son sometidos al silencio y el miedo en este megaproyecto que pertenece a Ecopetrol. De una desigualdad laboral entre los colombianos y extranjeros. Igualmente unas condiciones que no son las mejores a nivel de la refinería. Pero igualmente también encontramos de parte de
del presidente y algunos directivos de la refinería de Reficar, que a juicio de ellos reconocen algunas falencias que hay, algunas fallas, especialmente en las relaciones con los contratistas, constructores, como lo SBI, y que se llamó a que de una manera imparcial se pusieran de acuerdo, acordaran algunos mecanismos de conciliación para que las personas que hoy están en paro se vinculen a su parte laboral y sucesivamente no se tomen represalias, sino que se indague realmente a fondo quienes pudieron ocasionar hechos delictivos, y que en esa medida pues se cuestione a quien tenga que cuestionarse, pero que no se haga extensivo a trabajadores que simple y llanamente estaban defendiendo sus derechos e intereses a nivel de la refinería de Cartagena. Mientras que Reficar y CBI insisten en mantener este proyecto militarizado, dándole un trato de guerra a un conflicto netamente laboral, tanto es así que ni a los mismos congresistas se libraron del amedrentamiento y represión de estos uniformados de la Policía Nacional. Que no haya presidente, que no haya ministro de Trabajo, que no haya ministro de Gobierno, que no hayan comisiones de derechos humanos, que no hayan, en fin, un Estado garantizándole los derechos a estos seres humanos que están aquí en condiciones de esclavitud. Yo realmente estoy muy conmovido por lo que acabo de ver el día de hoy, por lo que acabo de percibir, por los testimonios que acabo de recoger, y de verdad que mis palabras no alcanzan a simbolizar la tragedia que viven estos 12.000 trabajadores. Yo entiendo que esta lucha arrancó y esta lucha deberá terminar en unas condiciones de derechos concretos para los trabajadores. Por su parte, el senador Félix Valera se refirió a cómo las multinacionales cada vez más se apoderan del territorio nacional cuando desplazan la contratación de la mano de obra local o la extranjera, sin tener en cuenta que el país cuenta con personal calificado y capacitado para realizar las diferentes labores que requiere este megaproyecto. La mejor evidencia de realmente lo que está pasando, pero en todo caso, de una manera muy cordial y de una manera muy amable, se determinó que a partir de ahora la gente se reintegrará y volverá a sus sitios de trabajo, pero también se adujo que era una realmente provocación la de fuerzas como la Policía Nacional en torno a la misma planta y a quienes estábamos mediando a través del Senado de la República. Es más, curiosamente, ahora mismo que estoy conversando con ustedes, estamos más o menos rodeados de algunos miembros de la Policía Nacional que ustedes perfectamente pueden establecer. Así las cosas, los senadores consideran que el Congreso de la República debe imponer una moción de censura al ministro de Trabajo Rafael Pardo, porque no es la persona idónea para defender los derechos de los trabajadores. La invasión extranjera en este megaproyecto se siente con rigor entre las comunidades, toda vez que se desplaza la mano de obra local y nacional, aumentando así la miseria, sobre todo en el pueblo cartagenero. Qué paradójico resulta saber y ver que Ecopetrol, una empresa gigantesca que diariamente mueve millones de dólares en el mercado nacional e internacional, y que sus vastas instalaciones están construidas sobre el mismo terreno de Arroz Volado, Pasacaballos y otros barrios aledaños que se confunden entre el polvo y sus calles y falta de agua y educación de sus habitantes, la igualdad, la equidad y la justicia social, políticas empresariales que nada tienen que ver con la realidad. Es así como hoy sus líderes comunitarios claman por atención e inclusión. La pobreza y la miseria rodean a un imponente imperio que surge de una mano de obra mal paga y una administración extranjera. Los llamados empresarios, gerentes, administradores o cuantos logren contarse en este exclusivo grupo dirigente viven en casas ostentosas, viajan a un lado y otro por tierra, agua y aire, sirven en sus mesas ricos manjares que poco comen, y eso, para mencionar solo algunos lujos de tantos que se dan, mientras en casa de tabla con paredes de barro, moñiga de vaca y techos de paja viven los vendedores, dueños de los recursos que diariamente explotan. Ellos algunas veces ni comen, y para lograr hacerlo tienen que esforzarse el triple y caminar una y otra vez sobre barro o polvo, como prefiera el clima.
Solo hay que mirar alrededor, sentir lo que siente el pueblo y palpar la diferencia entre el poder y la pobreza, por lo que la Unión Sindical Obrera reclama constantemente, entre otras cosas, el justo trato laboral y que se predique, pero aún más importante, se aplique la inversión social por parte de estas empresas. Por eso, hoy los paros y las marchas de los trabajadores del proyecto de ampliación de la refinería cuentan con el respaldo de la comunidad. La Unión Sindical Obrera hace presencia en la ciudad de Cartagena, acompañando el movimiento de los trabajadores que laboran para CBI, una multinacional norteamericana que se encuentra desarrollando el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, de la filial Reficar del grupo empresarial Ecopetrol S.A. Vemos y constatamos una vez más cómo los trabajadores se tienen que levantar, luchar decididamente frente a los atropellos de los derechos, frente a la exclusión social y frente a la forma miserable como Ecopetrol acepta, tolera y patrocina que en el propio territorio colombiano se maltrate al trabajador de nuestra patria. Estas comunidades que esperan en el tambún petrolero mejorar sus condiciones de vida, que empeñan hasta lo que no tienen, asumen deudas con prestamistas gota a gota para poder obtener todos los requisitos al día, cumpliendo con las miles de exigencias de las empresas, pero las llamadas supuestamente a laborar nunca llegan. En este sentido, la organización sindical señala que el Estado es responsable de lo que allí ocurre, pues se registra una gran población de extranjeros sin visa de trabajo laborando, invasión extranjera que se siente con rigor entre las comunidades y sobre todo en el desplazamiento de la mano de obra colombiana. Justo en estos momentos es cuando el adagio "el pueblo unido jamás será vencido" toma más fuerza que nunca. Con una temperatura alrededor de 40 grados, continuamos con el desarrollo de nuestro programa desde la ciudad de Cartagena. Pues la organización sindical se ha pronunciado frente a la violación del derecho constitucional, como es el del desarrollo del libre ejercicio sindical y la libre asociación por parte de CBI y Reficar. Es así como la USO llama a los trabajadores que aún no se han afiliado para que lo hagan, sin tener ningún tipo de temor ante las amenazas de despido por parte de la Chicago Bridge and Iron. Luego de la sexta cumbre de las Américas, el gobierno norteamericano le dio el visto bueno al Tratado de Libre Comercio con Colombia, basado en los presuntos avances de derechos humanos, protección a sindicalistas y respeto por los derechos laborales, y supuestamente por el estricto cumplimiento del Plan de Acción Colombia-Estados Unidos. Pero otra es la realidad que padecen los trabajadores de los diversos sectores de la economía en el país, en este caso en los de la industria petrolera, y ni qué decir de no permitir el desarrollo de la actividad sindical por parte de las multinacionales como CBI. Sí, efectivamente, desde el día que inició este paro, los dirigentes sindicales que estamos acá en el área nos han impedido el libre ejercicio de la actividad sindical, no nos dejan ingresar a las instalaciones. La fuerza pública, como ustedes han visto en los videos, está por todas las entradas y es imposible que el sindicato ingrese a hablar con los trabajadores y mucho menos a llegar a solucionar la problemática que hoy existe aquí en la región. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO denuncia ante la comunidad nacional e internacional los hechos de agresión, represión y amedrentamiento de los que son objeto a diario los 12.000 trabajadores que laboran para la empresa del grupo empresarial Ecopetrol S.A. Reficar a través de la empresa contratista internacional CBI, la cual ejecuta el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena por parte de la fuerza pública que diariamente se encuentra en las instalaciones de la factoría. Esto significa que hay una represión, que desconocen la Constitución, donde nos permite agremiarnos, donde nos permite asociarnos, donde nos permite también hacer actividad sindical dentro de los proyectos, donde también encontramos afiliados a la organización sindical. Entonces nos están cohibiendo esta clase de trabajo que requiere los dirigentes para poder llegar donde están los trabajadores. Los trabajadores de la refinería de Cartagena en Colombia, por las constantes violaciones de sus derechos, se declararon en Asamblea General para reclamar por parte del Estado colombiano y de las empresas Reficar y CBI respeto por los más elementales derechos laborales, garantías sociales, así como el libre ejercicio de la actividad sindical, que allí se encuentra totalmente constreñida. Sí, esto parece que es una política del gobierno primero que todo, segundo Ecopetrol con todas las multinacionales y empresas o proyectos que hoy se desarrollan en el país, donde no solamente aquí en Reficar CBI, sino también
en Pacífico y Rubiales, en los demás proyectos donde hoy se genera esta clase de molestias por parte de los trabajadores e impiden el libre ejercicio de la actividad sindical. Es una política del gobierno que la está trazando, tratando de intimidar día a día a los trabajadores. Por eso hoy vemos que los trabajadores tienen unos salarios prácticamente que estos salarios existían hace más o menos 15 años, 18 años. Hoy estos son los salarios que se están pagando acá debido pues, a la intimidación de los trabajadores, como repito, y también que no permiten que el sindicato entre a las áreas a hablar con los trabajadores, a explicarle sobre la actividad que ejecutan y por lo tanto pues, los salarios que deben de tener dentro de esta industria que es petrolera, que es de alto riesgo. Pero la respuesta no se hizo esperar y las áreas laborales continúan totalmente militarizadas. La actividad sindical se impide a todas las maneras y las amenazas a trabajadores para que no se afilien al sindicato llegan sin cesar. Así las cosas, las organizaciones sindicales combinan a los obreros para que se afilien de manera masiva y que no teman y confíen en la USO. Los trabajadores en compañía de la organización sindical realizaron un pliego de peticiones que contemplan 22 puntos. En ellos le exigen a CBI mejorar las condiciones laborales, salariales y de vida. Esta gesta está liderada por 900 trabajadores de todo el país, entre ellos 400 son de Barrancabermeja. Aquí ha reinado la organización y la unidad. Es así como los trabajadores desarrollaron en asamblea un pliego de peticiones donde exigen a la multinacional CBI y Reficar la reivindicación de sus derechos. Esa fue una decisión que tomamos el lunes de esta semana en vista de que la empresa CBI mostró una negativa rotunda pues, a negociar los puntos que le habíamos presentado. Decidimos entonces presentar un pliego de peticiones para provocar un conflicto colectivo legal. El día de ayer presentamos ese petitorio, lo presentamos ante el Ministerio del Trabajo, hoy se lo notificamos a CBI y esperamos que esta multinacional acate la normatividad colombiana y se siente a discutir con nosotros el pliego. El pliego contiene cosas que incluso un pliego no debía contener porque son cosas eminentemente legales, de acatamiento legal, de acatamiento a las normas. Pero el problema es que esta empresa multinacional ni siquiera cumple con la normatividad interna y el ministerio ni el gobierno hace absolutamente nada sobre ello. Entonces, digamos que aspiramos a en ese escenario poder discutir en nuestro pliego de peticiones que contempla, como ya lo dije, una serie de artículos en los que lo que buscamos es que se respete la ley, que haya justicia, equidad con nuestros trabajadores, equidad frente al trabajo de los nacionales y de los extranjeros, que no existan una serie de vulneraciones a los derechos de los trabajadores. El pliego, que contiene 22 puntos, consiste en el reconocimiento de derechos laborales y sindicales. La USO orienta y representa la postura de estos trabajadores. El pliego contempla varios puntos: el reconocimiento del sindicato, contempla que todos los acuerdos a que se lleguen deben ser extensivos también a los trabajadores de contratistas y de subcontratistas de la empresa CBI. Estamos hablando del tema de salarios, de una nivelación salarial, estamos hablando de que el salario debe corresponder efectivamente a las labores que realizan los trabajadores, porque aquí se da un tema que se da con muchas empresas, y es que a los trabajadores los contratan como obreros, pero los ponen a ejecutar labores de oficiales. Pero cuando les pagan, entonces les pagan simplemente como obreros. Estamos hablando de levantar una serie de sanciones que tienen en la empresa establecidas para cuando un trabajador por incapacidad o algo no puede asistir a sus labores. Estamos hablando del tema de alimentación, estamos hablando del tema de hidratación, estamos hablando de un escalafón salarial, estamos hablando de unas bonificaciones por productividad. En fin, digamos que el pliego no es un pliego muy extenso, pero es un pliego que por lo menos rescata o busca rescatar los derechos mínimos
y justos de los trabajadores. Aunque aún la empresa no se pronuncia frente al petitorio que ya fue radicado ante el Ministerio de Trabajo, la organización sindical insiste en una mesa de diálogo que permita superar el conflicto laboral. A continuación saludamos a Rodolfo Vecino, presidente de la USO Nacional, quien se encuentra en otro sector de aquí de Mamonal, en el sitio conocido como Casablanca. Rodolfo, muy buenas tardes y cuéntenos ¿cuál es la posición que sienta la organización sindical de la realidad de 12.000 obreros al servicio de la multinacional CBI y la falta de inversión social e inclusión laboral de la comunidad cartagenera, que cada vez se resiste más a sumirse en la miseria? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En todo lo que ha transcurrido de este semanario obrero, ha quedado claro el contexto en que hoy se desarrolla este conflicto en Cartagena, en el desarrollo del proyecto de la nueva refinería de Reficar y con la contratista CBI, proyecto de Ecopetrol en este lugar del país. Tenemos que decir que, primero, este es el quinto conflicto que se da por las mismas motivaciones que han permanecido desde que arrancó este proyecto. Uno, el primer punto es el tema que involucra claramente la negación y la violación al derecho de la libertad sindical y el derecho de asociación. Hoy la Unión Sindical Obrera, que tiene más de 600 afiliados en este proyecto, que involucra a 12.000 trabajadores, y que precisamente la baja sindicalización obedece a una política antisindical desarrollada por la CBI, agenciada por Reficar y apoyada por Ecopetrol. En el marco aún de estas situaciones que se han venido desarrollando, tenemos que decir también que además de desconocer este derecho de asociación y libertad sindical, aquí se desconocen los derechos salariales, el derecho a la salud ocupacional y a la seguridad industrial, se esconden los índices reales de accidentalidad con pérdida de tiempo, pero además de eso también tenemos que decir que hoy al interior de este proyecto hay una acción que violenta el derecho internacional humanitario porque se ha militarizado desde el inicio hasta estos días la vida laboral de los trabajadores. Los sitios de trabajo son visitados permanentemente por Policía Nacional vestida con camuflados y con pasamontañas, agrediendo a los trabajadores, violentando a los trabajadores en sus sitios de trabajo, y todo esto agenciado por el mismo personal norteamericano que hace parte del staff administrativo de la CBI. Hoy también tenemos que decir, este proyecto no ha cumplido con el compromiso social que se manifestó iba a cumplir desde el inicio de él, compromiso que se hizo inclusive con la alcaldía de la anterior alcaldesa, más conocida como la María Mulata, que precisamente ninguno de los puntos que allí se involucraron, como fue el empleo de la mano de obra local, regional y nacional, se están cumpliendo. Hoy se muestran unas estadísticas que no son reales, por una sencilla razón, porque de manera perversa emplearon en algún momento a algunos trabajadores de la región, y estas estadísticas son las que siempre se manifiestan. Inclusive no cambian ni siquiera el porcentaje que de un inicio el anterior presidente Orlando Cabrales manifestaba, de que aquí se estaba empleando el 77% de la mano de obra local. Eso es mentira. Hoy se están mostrando precisamente trabajadores del área, y esta mañana se lo demostramos cuando un mismo trabajador de aquí de Pasacaballos, de la zona inmediata de influencia del proyecto, le manifestó que hacía 3 años había hecho el curso de inducción, había hecho todo el curso técnico en el SENA, apoyado por CBI, pero que al terminar el curso, pasar las pruebas, tiene 3 años esperando una oportunidad de empleo. Esto demuestra de que realmente este proyecto está a espaldas de todo lo que significa los índices altos de desempleo que hay en la ciudad, la responsabilidad social empresarial, que no deja de ser
una muy bien y elaborada propaganda como la que manejan otras multinacionales, como la Pacific Rubiales, como la que maneja la misma Ecopetrol, para de esta manera cubrir la realidad de que aquí no se está cumpliendo con esa responsabilidad social. Y en términos reales de lo que este proyecto está significando para la región, tenemos que decirlo que no es de ningún beneficio, más allá de lo que le está representando a la CBI, porque también tenemos que decirles que este proyecto, que hace 10 años costaba 680 millones de dólares, hoy en tiempos reales manifestaron que este proyecto iba a costar 3.600 millones de dólares, dinero de los colombianos y colombianas, pero hoy este proyecto, de acuerdo a los informes inclusive de la Contraloría, manifiestan esos informes que el proyecto está sobredimensionado en términos de que hoy ya el proyecto alcanza casi los 7.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con todos esos sobrecostos? Claro, todo esto ocurrió en la anterior presidencia de Orlando Cabrales y el presidente actual lo que está haciendo es lavar los errores del anterior, los desfalcos que hay de esos dineros que no se conocen, cuál ha sido su procedencia, hacia dónde han ido, a parar estos dineros, y resulta que hoy este presidente dice que están justificados, que hay justificación. Tenemos que decir que este proyecto se da el lujo de emplear trabajadores a través de contratos, pagar indemnizaciones de trabajadores que nunca ingresaron a trabajar al proyecto, que hay una cantidad de sobrecostos que fueron originados precisamente por la CBI, que aquí en este negocio no está perdiendo un solo dólar. Muy por el contrario, este proyecto le está pagando hasta las cervezas que se toman los norteamericanos en nuestras playas. Y que hoy los colombianos y colombianas estamos asumiendo las irresponsabilidades y el mal manejo financiero de este proyecto, empezando por el tipo de contrato por devolución de costos, que es una aberración lo que ha ocurrido aquí en este proyecto. Que tenemos que decir que también se cuestiona si realmente este proyecto reúne las condiciones de ser y de tener la última tecnología, cuando hoy en términos tecnológicos tenemos que decir que ya este proyecto tiene un atraso de casi 20 años comparado con las tecnologías que hoy existen para este tipo de refinerías que hoy se está emplazando y construyendo aquí en Cartagena. Hoy nosotros llamamos a la opinión pública a que no dejemos que le echen tierra, que sepulten esta hediondez que hoy sale de ese proyecto por las pérdidas de dinero que son de los colombianos y colombianas y que están poniendo en peligro la ejecución de otros proyectos como el Plan Maestro de la refinería de Barrancabermeja. Con este perpendicular sol y con la panorámica de la refinería de Cartagena, más exactamente de la ampliación y modernización de esta, yo me despido desde la ciudad de Cartagena con la cámara de Adriano Contreras, pero no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de la página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.